Bueno, ¿cómo están, gente de YouTube? Hoy lo que vamos a estar viendo en esta clase es la estructura. Sabemos que el Smart Money se compone por cuatro puntos esenciales, uno de ellos es la estructura, y vamos a estar viendo qué tipos de estructuras podemos encontrar en el mercado, cómo las podemos identificar y cómo podemos trabajar con ello. Partiendo de la base, en Smart Money identificamos tres tipos de estructuras distintas. La estructura que es netamente alcista, la estructura que es netamente bajista y la estructura que es lateral. ¿Sí? De estos tres tipos de estructuras se compone el mercado y no vamos a encontrar más tipos de estructuras que esos. ¿Cómo podemos identificar una estructura alcista? Fácil. Las estructuras alcistas se componen por puntos bajos y altos que mantienen su continuidad, ¿sí? Son siempre cada vez más altos. Y en una estructura bajista, por el contrario, tenemos puntos altos y bajos que son cada vez más bajos, ¿sí? Tanto los altos como los bajos van disminuyendo. A diferencia de las estructuras laterales que son netamente un rango, que no tienen ni puntos altos ni puntos bajos que van superando a los demás, más que quizás con algunas mechas que no van dejando movimientos estructurales en el que podamos generar una continuidad. Por eso se llaman laterales o los pueden identificar como un rango. Lo que quiero que nos concentremos es, en este caso, con la estructura alcista y con la bajista, que es donde más vamos a trabajar, sobre todo cuando estamos aprendiendo la operativa de Smart Money, ¿sí? Ya trabajar sobre los rangos o sobre las estructuras laterales es algo un poquito más complejo. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas estructuras que son alcistas, por ejemplo? Bueno, como les decía, están compuestas siempre, principalmente, o sea, cambiar esto, por un punto bajo, ¿sí? Y por un punto alto. Sí, bien, perfecto. Estas estructuras alcistas que son cada vez más altas, tanto en los bajos como en los altos, se van conformando por continuidad de bajos y altos más altos. Entonces tenemos en los puntos bajos cada vez más altos, y en puntos altos tenemos altos cada vez más altos. Bien, entonces entendemos que las estructuras alcistas se van componiendo por, y volvemos a repasar, un punto bajo que genera un punto alto, ese punto alto retrocede, hace un retroceso, genera un punto bajo que vuelve a generar un punto más alto. Cuando el precio en la estructura te marca este patrón, nosotros identificamos ese último alto que es roto por un alto más alto como un quiebre de estructura o como un, que justamente es lo que significa, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Boss es un break of structure o quiebre de estructura. Esta es la manera en la que nosotros identificamos un quiebre de estructura en el precio con la metodología de lo mismo en la continuidad de ese punto alto nuevo que nos generó el precio, vuelve, retestea la zona, equilibra, recapitaliza con un retroceso y nuevamente se vuelve a impulsar al alza, generando un nuevo rompimiento. Ese nuevo rompimiento de estructura, cuando lo logramos identificar, lo marcamos en el gráfico como un rompimiento de estructura, como un boss. En las estructuras bajistas sucede exactamente lo mismo, pero a la inversa. Tenemos siempre una estructura que viene desde arriba y comienza a bajar. Vamos a
escribirlo acá, y arranca todo con un punto alto que genera un bajo. Y acá sucede lo mismo, pero como os decía, pero al inverso. Ese punto bajo nos genera un alto que es más bajo, porque la bajita se compone de altos y de bajos cada vez más bajos. Ese punto alto más bajo genera un bajo más bajo, y así sucesivamente hasta que la estructura bajista termine o se dé por finalizada. ¿Sí? Entonces, de esta manera identificamos exactamente lo mismo, pero a la inversa. Cada vez que tenemos el precio está generando un alto que genera un bajo, y ese bajo nos forma un alto más bajo, ¿sí? Porque, como verán acá, este alto es más bajito que este, ¿sí? Entonces, esperamos que el precio nos dé un bajo que sea más bajo. Cuando el precio nos genera ese bajo más bajo, identificamos ese rompimiento de nuestro bajo al bajo más bajo como un rompimiento de estructura. ¿Bien? Lo mismo que estábamos haciendo anterior. Y si la estructura bajista genera continuidad, de ese bajo genera un alto más bajo y a su vez un bajo más bajo, volvemos a identificar nuevamente la estructura y el quiebre de esa estructura con un boss. ¿Sí? Así de simple sería en una estructura alcista como en una estructura baja. Ahora bien, en una estructura lateral, y por más que acá pareciera que hay rompimientos de estructura, no se logra identificar del todo porque está marcado con un dibujito, pero es importante entender que en las estructuras laterales todos estos movimientos que va dejando el precio acá, por encima, que parecen quiebres de estructura o por debajo, no tienen que ser movimientos generados con cuerpo de vela. Cuando el movimiento no es generado con cuerpo de vela y deja una mecha, no se considera que haga un quiebre en la estructura. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde identificamos que el precio está en un rango, que está lateralizando. Cuando el precio sube y baja por encima de los máximos y por debajo de los mínimos, sin dejar un rompimiento con cuerpo de vela. Para que nosotros podamos validar un quiebre en la estructura, lo que necesitamos sí o sí es que el quiebre en la estructura sea con cuerpo de vela. Esto es fundamental para poder validar un quiebre en la estructura o un bus. Si no tenemos este rompimiento con este cuerpo de vela, no tenemos un boss válido. Ahora bien, vamos a tratar de pasar un poquito al gráfico y vamos a tratar de identificar en el gráfico estas estructuras alcistas, estas estructuras bajistas y ver si nos enfocamos en alguna estructura lateral, ¿sí? Entonces vamos directamente a los gráficos. Y acá tenemos, a ver, en el ejemplo vamos a usar acá el euro dólar, que tenemos una linda estructura bajista, todo esto es una estructura bajista y todo esto es una estructura alcista, ¿sí? Dentro de toda estructura que tenemos, vamos a identificar lo que estábamos viendo recién. Esto es la base de la base del Smart Money y de la comprensión del precio, ¿sí? Identificando esto, vamos a saber dónde estamos parados, qué tipo de movimiento estamos operando y qué podríamos esperar del precio. Y como hablábamos antes, arranquemos de acá, tenemos un punto alto que genera un bajo, que genera un alto que no es más alto, no tiene un rompimiento con cuerpo, y ese alto nos genera un bajo, ¿sí? Acá tenemos un bajo y otro bajo que es más bajo, ¿sí? Eso significa que el precio nos está haciendo un rompimiento de estructura a la baja y podemos identificarlo de la siguiente manera. Identificamos nuestro quiebre en la estructura como para poder saber que el precio está efectivamente bajando. Entonces, este desplazamiento del alto al bajo nos genera un retroceso, que sería un alto que es más bajo, ¿sí? Este alto es más bajo que este, entonces al tener un alto más bajo, esperaríamos que el precio nos dé un bajo que es más bajo todavía.
para tener una continuidad de precio bajista, de estructura. Y eso es lo que hace el precio. Nos da un rompimiento de estructura con una continuidad. Y el precio constantemente se la pasa haciendo esto. En este caso, lo mismo acá. Este es un rompimiento de estructura porque ese bajo nos genera este alto y a la vez este bajo. Y tenemos un nuevo rompimiento. Acá en este caso el precio se dispara para arriba, rompiendo nuestro último alto válido, era este. Así que lo que tenemos acá es un rompimiento para ese. Vos, para decir. ¿Sí? Y continuamos con el mapeo tal cual lo venimos. Tenemos un bajo, tenemos un alto, que si entendemos bien, no rompe ni nuestro último alto ni nuestro último bajo, ¿sí? Así que el precio todavía no nos genera un rompimiento de estructura con una dirección clara. Si el precio acá en este caso se quedara acá haciendo rango, tendríamos una estructura lateral. No es el caso, porque el precio rápidamente después de este alto genera un bajo más bajo, así que ahí te da ya un quiebre de estructura bajista y una continuidad baja. ¿Sí? Bien, vamos a la parte de las estructuras alcistas que vamos a ver acá. El precio arranca directamente desde acá, desde este bajo, que nos genera un alto, ¿m? Nos genera ese alto un bajo y ese bajo un alto más alto. Ahí donde identificamos ese alto más alto, tenemos nuestro quiebre de estructura y lo podemos identificar en el gráfico. Para saber que la estructura se mantiene siendo alcista, volvemos a ver lo mismo. El precio retrocede, hace un retroceso, un pullback, y nuevamente va hacia el alza, generando un alto, ¿sí? Que es más alto que el anterior. Así que lo identificamos como un rompimiento de estructura. Esta es la manera correcta de entender qué tipo de estructura es la que nos está dando el precio y de esa manera, por supuesto, al poder identificarla, saber si tenemos que buscar compras o si tenemos que buscar, en el caso que estamos viendo acá atrás, ventas. ¿Sí? Esto es lo más simple que podemos llegar a ver. Bien, como les decía al principio, el Smart Money se divide directamente en cuatro cosas fundamentales. Una de ellas es la estructura, otra de ellas son los order blocks, la liquidez y son los imbalances. Vamos a armar este primer capítulo de estructura como para que quede claro, que no sea algo tan pesado de ver ni de consumir y que quede realmente identificada la información que estoy tratando de transmitirles. ¿Sí? Que ustedes pueden llegar a un gráfico y que puedan decir, ah, acá tengo una estructura bajista, es clara, porque tengo mis rompimientos estructurales a la baja, porque mis altos y mis bajos son cada vez más bajos, y acá tengo una estructura alcista, porque mis altos y bajos son cada vez más altos, y el precio me está dando quiebres en la estructura donde yo estoy. Si ustedes aprenden a identificar cómo viene esa estructura en altos y bajos, siempre va a ser mucho más fácil para ustedes poder generar un trade que sea más probable. ¿Mm? Bien, hasta acá vamos a dejar entonces directamente la clase de estructura básica. Ya nos vamos a estar viendo la siguiente con order blocks imbalances. Hasta la próxima.